Noticias 24. Hoy la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el polémico proyecto de autopréstamo de fondos previsionales. Para hablar del tema, también del avance del proyecto de las 40 horas que ayer fue aprobado por el Senado, nos acompaña la ministra del Trabajo, Janet Jara. Ministra, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Un gusto estar con ustedes. A ver, ministra, las últimas casi 48 horas para el gobierno. Usted está desde el inicio de la gestión del presidente Boric. Ayer fueron las 40 horas. Hoy día fue el tema del autopréstamo. Ayer también el tema de los indultos. No le voy a preguntar de los indultos, pero hace rato que no se ve una racha tan positiva para la autoridad después de meses bien complejos, ¿no? Bueno, yo diría que partimos el lunes, Andrés, con la aprobación de las ayudas económicas. Tiene razón. Que contemplan la duplicación del bono marzo, el bolsillo familiar electrónico y el aumento del subsidio único familiar y la asignación familiar. Y aprovecho la instancia para informarle a las personas que los días 29, 30 y 31 de marzo vamos a estar depositando esta segunda cuota extraordinaria de 60.000 pesos por cada carga familiar a 1,5 millones de hogares en nuestro país. Así que también para que sepan y tengan certeza de cuándo va a llegar el segundo pago del bono marzo. Una buena racha de todas maneras, ¿no? Sí, ha sido un momento en el cual hemos podido avanzar. Yo creo que después de 5 años que las 40 horas se presentaron al Congreso Nacional, sin duda son una noticia muy positiva, ¿no? Y además aprobarlas con unanimidad, Andrés, ha sido, sí, yo creo que parte de un proceso en el cual hemos ido todos cambiando de opinión, y los que estábamos apoyándolas desde un principio, los que no estaban desde un principio pero se sumaron, así que ha sido sin duda una semana con buenas noticias para el país. Sí, quiero profundizar primero, ministra, en el tema de los autopréstamos. ¿Cómo recibe el gobierno este rechazo contundente, por lo menos en la votación de parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, a estos dos proyectos fundidos, tanto del Partido de la Gente como la diputada Pamela Giles? Bueno, nosotros valoramos que los argumentos hayan pesado en la disposición de la Cámara de Diputadas y Diputados, que por una amplia mayoría determinó no seguir adelante con estos autopréstamos que contemplaban el retiro total de los fondos previsionales y en la otra moción un 15% de los fondos previsionales. Andrés, porque entendemos que las situaciones que enfrenta la familia no pueden seguir siendo absorbidas, enfrentadas a partir de sus propios recursos que son para las pensiones, ¿no? Así que valoramos lo que hoy día la Cámara ha podido expresar también con una votación muy mayoritaria. Recordemos que también la reforma previsional contempla un autopréstamo, ministra, claro, en condiciones muy distintas, volúmenes muy distintos respecto sobre todo al de Pamela Giles, muchísimo inferior, y la incidencia al final, por ejemplo, en términos como la inflación. Pero de todas formas, mucho se ha criticado al gobierno que con este tema abrió una ventanita, como que dijo, aquí hay un tema, y muchos se fueron colgando esto. ¿Reconoce también que quizás pudo haber un error en el sentido de generar este autopréstamo, esta idea dentro de la reforma previsional? Son medidas distintas, sí, porque efectivamente el autopréstamo que se propone dentro del proyecto de reforma previsional, que es integral, digamos, lo que busca es generar un mecanismo también en un uso que sea alternativo, de emergencia, que las familias puedan disponer de él, pero por un monto muy acotado, Andrés, y además con un mecanismo claro de reintegro de dichos fondos. Ahora bien, esta discusión del autopréstamo acotado que propone el gobierno no se puede dar separada de la reforma a las pensiones revisada y ojalá acordada de manera más integral, porque el objetivo principal de la reforma a las pensiones es poder subir el monto de estas, y si empezamos a desmembrar o a sacar parte de los proyectos, que era un poco la intención de algunos de los parlamentarios que hoy día aprobaban la idea de avanzar en la tramitación de los autopréstamos, habría sido muy complejo, ¿no? Porque la pensión final, Andrés, se va a construir con la PGU, que esperamos que exista un pacto tributario de mayor justicia fiscal para Chile para llevarla a 250.000 pesos, con el seguro social, que va a provenir del 6% de los empleadores, y con los propios fondos de los trabajadores que han estado durante todo este tiempo acumulando. Entonces, ya la reforma tributaria no avanzó, no hemos podido subir la PGU, esperamos que sí lo logremos hacer más adelante. Ya por otro lado se estaba discutiendo el retiro o del 15% de los fondos o del total de ellos. Entonces avanzar en subir las pensiones era algo muy difícil si este proyecto cursaba. ¿Cómo se está preparando también, ministra, el gobierno para la próxima valla en materia de retiros? Estamos hablando del 18 de abril, sí o sí se va a venir el sexto retiro o el proyecto. Ya vemos diputadas enfundadas con la banda con el sexto retiro. ¿Cómo se está preparando la autoridad frente a esa coyuntura que es inminente? Bueno, precisamente las ayudas económicas que se legislaron el día lunes
tienen que ver con apoyar a las familias que han estado, después de este proceso de ajuste que hemos vivido. Yo creo que nadie ha perdido de vista que recién venimos saliendo de una pandemia, recuperando el empleo, recuperando la inversión. El año pasado nos fue muy bien en esa materia, pero ahora, cierto, avanzando en que los índices macroeconómicos también se vayan normalizando y por tanto la inflación tenga una tendencia que le permita ir bajando y con eso el aumento de los precios, que es lo que en definitiva impacta en la vida de las personas, así como también las tasas de interés y el acceso, por ejemplo, al crédito hipotecario. En ese sentido, quisiera decir que las mejores medidas que podemos tomar para tener una economía sana son aquellas que hice en relación con el tratamiento de estos temas en el mediano y largo plazo. Sabemos que hay necesidades que enfrentan las familias y el gobierno no ha cerrado la puerta a la posibilidad de entregar ayudas. De hecho, se hizo con la estabilización del precio de la benzina, con la estabilización del precio de la parafina, con el congelamiento de las tarifas del transporte público, con el apoyo extraordinario que se dio en el bono invierno el año pasado y también con otras medidas que han estado en implementación, ¿no? ¿Cuán importante aquí es también, como menciona usted, la focalización? Porque si uno sincera la discusión, no hay medida que ponga la autoridad, este gobierno, el anterior, el que sea, que se compare en términos de montos con un retiro. Un retiro significó cada retiro 15.000 millones de dólares. Eso sencillamente es el presupuesto entero de varios ministerios. Claramente ninguna medida logra compararse, obviamente, ministra, con un retiro, ¿no? Bueno, y por eso también ha costado, cierto, retomar todos los elementos de la economía que han sido más estables en Chile durante mucho tiempo y hemos vivido ahora este proceso de ajuste, ¿no? Porque además de los retiros también se hicieron estas transferencias universales que también impactaron en el erario público y esto, al igual que en un hogar, los recursos siempre son limitados. Por tanto, uno tiene que ir priorizando y viendo efectivamente cuáles son los sectores que le ha costado más recuperarse. En ese mismo sentido, por ejemplo, Andrés, la propuesta que ha hecho el presidente de extender este instrumento de política pública que es el IFE laboral con un foco especial en las mujeres y en los jóvenes va por esa línea, digamos. Ahora bien, tenemos una perspectiva de que la economía se va a seguir recuperando, vamos a entrar en un proceso en el cual podamos tener tasas de inflación, como señalaba, más habituales, la norma general que había regido en nuestro país, ¿cierto? Más cercanas a un dígito, en relación a un dígito, por cierto, pero esto es un proceso que se va a ir produciendo paulatinamente en el transcurso de los meses siguientes y tenemos que seguir trabajando en ese sentido, por lo que medidas que puedan introducir nuevamente un impacto en el consumo que dispare el nivel de los precios son, por cierto, medidas que nos complican y que creemos que, si bien pueden ser impopulares, son necesarias por un tema de responsabilidad. Sí, por último, ministra Jara, para ir cerrando el tema de los retiros y del autopréstamo, también usted cómo recoge el apoyo que hubo de varios diputados oficialistas, diputadas oficialistas, tanto de Socialismo Democrático como de Apruebo Dignidad, a este autopréstamo. Sí, yo creo que hubo algunos parlamentarios de oficialismo que no lograron ser convencidos por nuestros argumentos, pero sin duda es una situación que cuando uno forma parte de un gobierno no quisiera que se produjese, así que seguramente tendremos conversaciones para aclarar y despejar puntos que hayan podido quedar sobre la mesa y que no fueron bien resueltos. Yo creo que no se trataba de un tema de lealtad, Andrés. Me asiste la convicción de que aquí lo que hay es argumentos y razones que pueden ser distintas de las que el gobierno lleva adelante, pero que sin duda también involucran que cuando uno es parte de una coalición o de una alianza de gobierno, tiene que estar disponible a apoyarlo y sobre todo a tener una apertura a escuchar los argumentos. Así que sin duda esto lo vamos a conversar políticamente, que es lo que nos corresponde como miembros del Ejecutivo y del Parlamento que formamos parte de una misma coalición. Deben haber pocas medidas, ministra, en materia económica que generen, por ejemplo, lo que vimos ayer en el Senado, una votación unánime, el tema de las 40 horas de jornada laboral semanal. De las 40. Sí, yo no, por lo menos en estas materias que, o sea, ¿cuántas veces lo hemos conversado? Esto hace 10 años era que el demonio venía. Y que claramente se hizo un trabajo a largo plazo, se hizo una mesa tripartita, esto no es baladí, esto no fue suerte. ¿Cómo esto también puede permear, ministra, en otras negociaciones? Usted mencionaba el tema previsional, usted mencionaba el tema tributario. ¿Cómo estas fórmulas, cómo estos caminos se pueden ir replicando? Claro, son temas distintos, a veces temas mucho más complejos. ¿Cómo se puede tomar esto como modelo? Bueno, lo primero que quisiera señalar es que en esta materia, para poder reducir la jornada laboral,
hubo un elemento que fue muy fundamental y que es el apoyo de la ciudadanía a esta propuesta. Estuvo 5 años en el Parlamento, de los cuales 1.226 días estuvo pendiente en el ¿Los días Senado, contados tiene? sin tener una tramitación. No, pero los periodistas me lo han señalado, por eso. Yo sé que fue Kevin por eso Felguera, se que me tenía quedó ese número grabado bien en la cabeza. el número. Debe haber sido Kevin, de hecho. Sí. Bueno, pero ¿qué nos deja esto como lección, no? El presidente nos dijo, construyan con diálogo y participación. Y esto en el mundo laboral tiene un modelo, no es un modelo de diálogo social tripartito que se implementa en los demás países. Por eso es tan importante que los empleadores estén organizados y que los trabajadores estén organizados para que tengan sus representantes y conversen con el gobierno. Entonces, ¿qué hicimos? 200 mesas técnicas con distintos sectores productivos, encargamos estudios, ¿cierto?, de cómo fueron la experiencia internacional en materia de reducción de jornada, encargamos estudios además de impacto a la pequeña y la mediana empresa y asimismo construimos estos diálogos tripartitos en todo el país con empleadores y trabajadores, donde tengo que valorar especialmente el aporte de la CUT, el aporte de la CPC y el aporte de organizaciones de pymes que estuvieron por apoyar esta iniciativa, entendiendo que los cambios no se pueden frenar para siempre. Y en ese contexto este trabajo, más un trabajo prelegislativo con los distintos sectores donde la oposición, que antes, como la misma palabra lo señala, se oponía a esta idea de reducción de jornada, cruzó el puente y dijo busquemos acuerdo, lo cual también valoramos. Así que desde el oficialismo y desde la oposición logramos construir un acuerdo y, por cierto, la idea es que sería el mismo espíritu que permee la otra reforma, con una diferencia fundamental, que en el caso de las pensiones creo que no hay quien dude que en nuestro país esta reforma se tiene que hacer. Claro. En cambio, en las 40 horas, Andrés, había no solo quienes lo dudaban, sino que quienes se oponían y hasta lo ridiculizaban. Recordemos que hace 5 años atrás nos llenamos de memes, ¿no? Que decían que, no sé, el capitán de un avión se iba a tener que tirar en paracaídas y el avión iba a quedar sin conductor porque se cumplían las 40 horas, que Alexis Sánchez no iba a poder tirar el penal. Claro, todo aquello. Entonces, superamos ese minuto donde se trató de ridiculizar una idea que da tanta tranquilidad para las personas y además para las empresas una muy buena oportunidad, pero además el apoyo ciudadano, la disposición, como señalaba, de oficialismo y oposición para encontrarse y, por otro lado, diría yo, todo el trabajo serio y técnico que sustentó esta iniciativa nos tiene en un escenario en el cual quiero confesarle algo, que yo pensaba que ayer efectivamente íbamos a tener una amplia mayoría en el Senado. Más me sorprendió tener una unanimidad. ¿De quién y le creo sorprendió? que eso da cuenta de que... Sea sincera, ministra, ¿quién le sorprendió? ¿Quién usted pensaba que decía, este voto no lo voy a tener? Usted ahí me pregunta, pero yo le voy a decir. ¿Sabe de quiénes no estaban en la Comisión Trabajo? Ya. De quienes no forman parte de la Comisión Trabajo, que son algunos senadores que no están en sus sectores políticos ahí representados. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros trabajamos mucho esto previamente en la Comisión Trabajo, muchos meses y con una enorme cantidad de jornadas. Senador Moreira, donde estaba el senador Cuscoque, Moreira y Galilea. ¿Ya? De Chile Vamos. No, ellos siempre, debo decirlo, que nos desencontramos en varias partes, pero en definitiva también había voluntad de acuerdo. Y por otro lado, desde el oficialismo, el senador Gastón Saavedra y la senadora Loreto Carvajal. Pero habían otros senadores que no estaban representados en esa instancia, pero que tuvieron a bien considerar los argumentos que se dieron, y yo creo que también, como señalaba, el respaldo ciudadano a esta medida. Así que aplicada con gradualidad, por cierto, y además llamando a los empleadores que puedan anticiparse antes a la reducción de jornada, sería muy positivo, pero aplicada con gradualidad para quienes no puedan hacerlo y con apoyo a las pymes, nos va a hacer muy bien como país. ¿Y cómo se va a fiscalizar, muy bien como país, ministra, esta medida? Imagínese tener más tiempo. Sí, ¿cómo se va a fiscalizar? Justamente un tema que es sensible, un tema que uno podría pensar, pese a la unanimidad en el Congreso, pueden haber empleadores que se resistan, pueden haber empleadores que quieran que esto sea aún más gradual. ¿Cómo se va a fiscalizar? ¿Cómo van a trabajar con la Dirección del Trabajo, la Inspección del Trabajo, en la implementación de esta ley que es tan importante? Bueno, lo primero es que antes de fiscalizar y una vez que este proyecto se convierte en ley, que esperamos que sea dentro del mes de abril, para que esté listo el 1 de mayo y lo podamos además celebrar porque nos lo merecemos después de tanto tiempo, los trabajadores y trabajadoras de Chile esperándolo, lo que vamos a hacer es una campaña de información, comunicación y acompañamiento a las empresas. Y por tanto vamos a instalar mesas técnicas en cada una de las regiones en este mismo modelo tripartito para que todos aquellos empleadores y trabajadores que tengan dudas,
que necesiten apoyo para reorganizarse, por ejemplo, administrativamente, en el cálculo de las horas, en el cálculo de las planillas salariales, en todos los temas relacionados con jornadas, van a contar con el apoyo del CENSE y de la Dirección del Trabajo. Y por otro lado, también para reorganizarse en los procesos productivos. Esto requiere un esfuerzo porque, como les señalaba anteriormente, la idea es, por un lado, complementar, contribuir a una mejor calidad de vida de los trabajadores, de sus familias, de los niños y las niñas de nuestro país, pero también que este proyecto se convierta en una oportunidad para las empresas, en el cual, por ejemplo, se puedan incorporar nuevas tecnologías, mayor digitalización. Nosotros desde el Estado, con la agenda de productividad, también tenemos iniciativas en curso, como por ejemplo la desnotarización de muchos trámites, el aceleramiento de la inversión pública, la desburocratización de los trámites de inversión privada. Entonces, son varios elementos que tenemos que ir combinando. Ministra, la quiero llevar a otro tema. Hace un par de días conversé aquí en este mismo estudio con David Acuña, presidente de la CUT, y quien está poniendo arriba de la mesa el adelantar el alza del sueldo mínimo hasta los 500.000 pesos, que es una propuesta, parte del plan de gobierno del presidente Boric, para el final de su mandato, para el último tramo. Él quiere adelantarlo por lo menos un año. ¿Cuál es la disposición del gobierno para alcanzar esa meta que propone la CUT? Bueno, en primer lugar quisiera señalar que el año pasado tuvimos un reajuste al salario mínimo que fue superior a los últimos 20 años, si no más, y que es muy importante la fijación del salario mínimo en nuestro país. No hay que perder la perspectiva de esto porque cerca de 1 millón de trabajadores está en el salario mínimo de 410.000 pesos que vivió un último reajuste ahora en el mes de enero de este año, ¿no?, con motivo de la inflación. En ese contexto vamos a iniciar la mesa de negociación con la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores encabezada por David Acuña, junto con el Ministerio de Hacienda, para poder llevar adelante el marco en el cual se resuelva el reajuste para el próximo periodo. Tenemos la voluntad de que los trabajadores puedan tener un aumento en su salario y tenemos que revisar los números en conjunto también con empleadores y en particular con las pymes, porque para absorber el alza de salario mínimo que se ha hecho este año, Andrés, las pymes han contado con un importante subsidio por parte del Estado. Pero sí, claro que sí, que se ha estado pagando a través de la página web del Servicio de Impuestos Internos y que también ha servido como un soporte y una ayuda. Pero tenemos que ir transitando a un modelo en el cual la planilla salarial sea efectivamente de cargo del empleador, si no el Estado va a terminar subsidiando buena parte de aquello. Entonces tenemos que hacer ajustes que nos permitan cuidar el empleo y a las pymes, así como también cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores. Así que estamos recién empezando ese proceso, pero que va a ser muy rápido, se lo puedo garantizar. O sea, piano, piano, volontano, dicen los italianos. Y otro aspecto me decía también David Acuña respecto, la otra patita de esta cueca, me decía, tiene que ver con negociaciones que sean más a largo plazo. Este es un tema de larga data en las conversaciones de salario mínimo. Que no sea todos los años, que sea cada 2, 3 años, con menos periodicidad. ¿Cuál es la apertura del gobierno respecto a esto? Nosotros creemos que en particular esa es una muy buena idea. Se ha hecho en otras ocasiones, me acuerdo. ¿El gobierno pasado? En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. También. Sí, me parece que se hizo por 2 años. No recuerdo si en el gobierno del presidente Piñera puede que haya sido así, no lo recuerdo en este minuto, pero puede ser un modelo bueno. Creo que es importante que mientras esto se haga en el marco de un acuerdo, contribuye, ¿cierto?, a que haya cierta estabilidad también y conocimiento previo de las normas y los ajustes que los empleadores van a tener que ir haciendo. Así que va a ser parte del diálogo y la conversación. Ahora, cuando negociamos salario mínimo con la Central Unitaria de Trabajadores, el año pasado, me refiero, junto con este aumento importante del salario mínimo, se definió para apoyar a la familia en el alza en el costo de los precios de la canasta básica, el aporte complementario que se ha estado pagando durante todo este tiempo y que terminaba también ahora en abril, pero que el presidente ha dispuesto, ¿cierto?, que se transforme en otro instrumento por otro periodo nuevo que no estaba considerado en la negociación, en el bolsillo familiar electrónico, y que es precisamente parte de la ley que se aprobó el día lunes, ¿no?, con un descuento del 20% en las compras de alimentos que vayan a hacer las personas y que paguen con su tarjeta de débito o cuenta RUT. Sí, por último, ministra, no la vi tan convencida respecto a llegar a las 500 lucas antes. O sea, en el fondo, más que convencida es que este es un camino que va a ser quizás más pedregoso.
No, es que tenemos que conversarlo con la CUT y los empleadores. Imagínese si le doy una respuesta a usted. Claro. No sé, ahora, en este minuto que no nos hemos sentado a conversar con los actores principales del mundo laboral, con quienes, por cierto, nos interesa mantener este diálogo social y tripartito, es un tema que vamos a tener que ver con ellos, pero debemos tener, por cierto, los temas en equilibrio. Por cierto, el poder adquisitivo de los trabajadores y, por cierto, también el cuidado del empleo. Son dos elementos que hay que saber equilibrar y esperamos encontrar acogida en las propuestas que le haremos. Siempre se lo digo, ministro, un gusto conversar con usted, esta vez a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Un gusto también. Que esté bien. Chao, chao.